Bueno, vamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Estamos en contacto con el comisionado parlamentario para cárceles, el doctor Juan Miguel Petit, ante esta necesidad que surge de confeccionar un mapa de la reforma penitenciaria. Un tercio de la población carcelaria se encuentra en el COMCAR y en una semana, hace algunos días, hubo 3 crímenes, ¿no? ¿Cómo abordar esta situación? Le damos la bienvenida. Buenos días, Petit. Buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos, un día para todo, como para todo funcionario parlamentario, un día especial, ya que hace pocas horas despedimos al ex senador Chiflet, un gran senador, un gran idealista, un principista, y hoy despedimos al ex vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, un republicano, un demócrata, un hombre brillante, un hombre genial, un hombre en una gran lucha contra la dictadura, así que en pocas horas estaremos homenajeándolo y bueno, llevando el recuerdo de él siempre vivo en la tarea del Parlamento, igual que el del senador Chiflet. Le agradecemos entonces, Petit, en este día que se haga un tiempo para conversar con nosotros sobre este tema, un tema que parece reiterativo, ¿no? La gran población carcelaria que se ha habido incrementada por los cambios legislativos y la persecución que se ha afinado, pero con problemas que persisten. En pocas palabras, ¿cómo podría describir la situación actual en el sistema de cárceles? Bueno, la magnitud del problema yo creo que sigue creciendo, porque sigue creciendo la población penitenciaria y además hay una parte del iceberg que no vemos, porque nosotros vemos a los 13.520, hemos pasado, anteayer pasamos la cifra de 13.500, pero hay también unas 10.000 personas con medidas alternativas, con medidas sustitutivas. Ustedes hablaban recién de una persona que robaba con una carta y un arma y que le dieron una pena mixta, una pena de privación del... Bueno, todavía no, perdón, está en la prisión preventiva, pero ese tipo de casos muchas veces recibe una pena mixta, o sea, privación de libertad y una medida sustitutiva. A veces se reciben medidas sustitutivas y hay unas 10.000 personas con medidas sustitutivas, o sea que en realidad tenemos ya más de 20.000, más cerca de 25.000 personas dentro de la ejecución penal, a veces con privación total de la libertad y otras veces con una privación parcial que puede ser la obligación de hacer tareas comunitarias, etc. Hay mucho para analizar. Seguimos con un tema que el país no ha analizado del todo, un país que inició por primera vez, fíjese que recién en el 2010, 2011, el país conformó un Instituto Nacional de Rehabilitación. Se hicieron una serie de reformas, se siguen ahora haciendo reformas. La administración anterior le llamó reforma penitenciaria, la actual administración le llama plan de dignidad carcelaria, pero obviamente esto es un tema de política social. No es solamente el tema de la cárcel en sí, no es un tema del dispositivo cárcel como un problema en sí mismo, obviamente hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con, bueno, qué diseño, qué patios, qué actividades, qué programas, qué técnicos, qué funcionamiento policial, etcétera, etcétera. El tema es por qué va a la cárcel allí. Y ahí hay que pensar en una dimensión de las políticas sociales propias del siglo XXI, en los cuales el país tiene enormes desafíos. Hoy encontramos una cantidad de pequeños pueblos del interior del país, pequeñas ciudades donde la actividad principal era ir a la plaza, el baile, la iglesia, las iglesias, el partido de fútbol. Y hoy tienen también pequeños circuitos y anillos donde el narcomenudeo, el narcotráfico, la violencia, estrategia de supervivencia, a través básicamente de la droga, ocupan el lugar de la escuela, de la convivencia, de la familia, de la socialización, del club, de la plaza, etc. Entonces, la cárcel es una parte del problema, la parte del iceberg que más se ve y sobre el cual hay que trabajar. Hay toda una otra parte, una dimensión de políticas sociales integrales que tienen que ver con todo, porque somos todos, somos lo que comemos, lo que estudiamos, nuestras relaciones afectivas, el deporte que hacemos, nuestra capacitación laboral. Entonces, hay que marcar esto dentro de un tema de política social. Y sí, el tema está en la agenda, va y viene. Los hechos de violencia cuando ocurren son como que lo ponen noticiosamente en el tapete, pero en realidad atenderlo requiere ir a la raíz del problema y concebirlo, creo yo, como un tema de política social. La política criminal, la política penitenciaria es parte de la política social. Petit, evidentemente todos estamos comenzando a ver las consecuencias que a todo nivel comienza a tener la pandemia. Me estoy refiriendo
obviamente a la extensión en el tiempo de la situación, y todas las áreas, absolutamente todas las áreas de la vida de los seres humanos se está viendo profundamente conmovida por el efecto de la pandemia. En esto justamente que usted acaba de detallar y de decir, evidentemente hay una serie de actividades que están recortadas. Esto repercute también, evidentemente, en aquellos centros penitenciarios, ya no solamente hablando del hecho de la posibilidad de contagios, de la situación que se genera cuando se tiene un foco, sino justamente de esto de lo que hablábamos, de una serie de actividades que seguramente se ven o recortadas directamente o por lo menos parcialmente recortadas, es decir, hay todo un trabajo que no se puede realizar. Las consecuencias de esto pueden ser realmente muy serias de aquí, ya no diría que a largo plazo, a corto y mediano plazo, ¿verdad? Bueno, yo creo que está muy buena la pregunta, Humberto, porque yo creo que la pandemia tiene obviamente un efecto sanitario dramático que Uruguay viene transitando y ojalá la superemos. Yo creo que tengo mucha fe al Uruguay, a todos nosotros. Estamos todos en el mismo barco, en el barco de la vida y el barco de este país, este querido país. Pero la pandemia también afecta, aparte de la economía, etcétera, afecta una cosa fundamental. Afecta la manera en cómo nos relacionamos todos. Y se vuelve también como un factor de cámara lenta que lentece los trabajos y las reformas también de las políticas y los programas. Porque nos vemos menos, hay menos encuentros, hay menos debate. El debate se vuelve mucho más radical, mucho más extremo, todo el debate político, el debate social, el debate cultural, porque como no nos vemos y estamos lejos, se pierde esa cuota de humanización, de cercanías, de país de cercanías, de país donde todos nos conocemos, donde aún aquellos que piensan distintos se encuentran en la calle, en el supermercado, en una televisión, en un seminario, en un encuentro, en un casamiento, a la puerta de un liceo. Y bueno, eso suaviza las posiciones. Es verdad, a veces hace que seamos todos nos conocemos y bueno, todos nos cuidamos entre nosotros y a veces eso también se vuelve patológico. Pero también nos conocemos como personas y nos reconocemos como personas. Entonces el gran desafío es que la pandemia no paralice las reformas sociales, que no paralice la transformación y la innovación. Por supuesto que todo va mucho más lento, pero no hay que dejar que nos separe la innovación. Y en estos temas que más iban en cámara lenta, en estos temas que siempre estuvieron más rezagados durante muchos años, el desafío es mayor. Tratar de que justamente salgan de ese último lugar, sobre todo aquellos que queremos que haya una intervención estratégica para hacer así. Muchas veces es la última oportunidad que tiene el Estado en evitar esa violencia, en evitar que esa persona que viene cayendo, por lo menos continúe cayendo, que pueda mejorar, que no vuelva a delinquir o que no delinca con la misma violencia, con la misma frecuencia, trabajar con su familia, llegar a su entorno, llegar a sus hijos y tratar del Estado de cumplir la finalidad que tiene de cuidar la vida de todas las personas. Porque ese es el objetivo, ¿no? El objetivo macro, usted lo acaba de retratar muy claramente. En esa ruta hacia ese objetivo está el plan de dignificación de cárceles que está aplicando el gobierno. ¿Se ha visto interrumpido por la situación de pandemia? A ver, yo creo que hay dos planos. Ayer lo conversaba con uno de mis contrapartes, con el asesor del ministro, que ayer me invitaron a una reunión justamente para que, muy amablemente, para que yo les planteara todos mis puntos de vista. Y lo habíamos hecho en una reunión hace un mes, pero me plantearon de nuevo para que yo pueda detallar algunas cosas. Yo envío recomendaciones frecuentes, a veces por casos concretos, a veces por temas que en el equipo discutimos, por cosas que vemos, por ideas que a veces retomamos de otras personas, porque la oficina nuestra tiene que ser un catalizador. ¿Se acuerdan como aquella definición de química? A mí fue de las pocas cosas que me quedó de química en la memoria. Catalizador es algo que participa de la reacción, acelera o enlentece una reacción, pero no aparece en el resultado final. Nosotros tenemos que ser algo así, tenemos que ayudar a que ocurran cosas, generar cambios, generar innovaciones, transformaciones, pero no somos los responsables finales, ni los que tenemos que salir en la foto, ni ser los que se llevan el reconocimiento. Y bueno,
yo creo que hay que separar, le decía, a esta contraparte dos planos. Por un lado, el plano de la emergencia, y yo creo que esta administración la ha encarado muy bien. La emergencia sanitaria, la emergencia todavía en las malas condiciones que hay. Nosotros entendemos que hay 1/3 de la población penitenciaria aproximadamente que tiene condiciones donde no hay tratamiento, y donde no hay tratamiento hay condiciones de trato cruel, inhumano y degradante, porque no hay condiciones físicas o además no hay condiciones de acceso a tratamiento de salud mental, o tratamientos para la violencia, o tratamientos para una mejor capacitación. Pero ese es un plano, el plano se han generado una cantidad de actividades muy puntuales y muy valiosas, atención de más producción, se han creado algunas plazas en algunos lugares, se está creando un centro de pregreso muy importante en el CONCAR, se abrió una oficina del MIDES en el CONCAR, por ejemplo en Paysandú empezó a funcionar en la cárcel un programa con las medidas sustitutivas, en fin, un conjunto, más talleres, por ejemplo, en algunas unidades, pero son todas medidas que juegan en esa cancha, en la cancha de la emergencia. Hay otra cancha que creo que es fundamental jugar en esa, y que en esa hay que jugar con muchos actores, que es justamente lo que ustedes plantean, un modelo. Y ahí hay dos artículos que yo creo que han estado olvidados de la Ley de Urgente Consideración, que son uno que establece la obligación de establecer una estrategia nacional de reforma penitenciaria, pero tiene que hacer el Ministerio del Interior, que eso es una muy buena normativa porque obliga a establecer un plan articulado. Estos temas tan calientes, tan absorbentes, llevan a que muchas veces quien administra está devorado por la urgencia, está devorado por los problemas, y más cuando tenemos una demografía penitenciaria explosiva de niveles latinoamericanos, porque debe ser, desde el punto de vista demográfico, de la cosa que más crece en el Uruguay. O sea, eso obliga a tener una planificación de área por área, con resultados, con actividades, con socios, con aliados, con muchas instituciones, con acuerdos con varios organismos del Estado, con intendencias, en diálogo con el Poder Judicial y los fiscales, que en realidad los verdaderos, no sé si la palabra dueños es correcta, pero se entiende, la verdadera autoridad sobre los presos, ni siquiera es el Ministerio del Interior ni el Ejecutivo, es la justicia. Es la justicia que juzga y manda a ejecutar los juzgados. Y son los jueces y los jueces de ejecución los que tienen la absoluta autoridad y la supervisión son las personas privadas de libertad. Bueno, eso es un área. Y el otro, un artículo. Y el otro artículo es el artículo que establece la creación de un Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria. Se podrá decir, bueno, pero con comisiones no se arregla nada. No es verdad eso. Muchas veces con comisiones, con grupos de trabajo y con acuerdos, es que justamente se logran cambios, se logran innovaciones, se logran transformaciones y se logra justamente conformar un proyecto que concite la atención y concite los recursos. En todos los gobiernos, en los anteriores, en todos los gobiernos, yo he estado observando, participando de distintas maneras. En el 85 participé del gobierno, el primer gobierno democrático, después participé en el año 2000 en un programa de rehabilitación, y si no, en otras tareas he observado los gobiernos, y siempre para financiar innovaciones, para financiar transformaciones, se necesita convencer, liderar y mostrar que detrás de ese problema acuciante no hay un pozo sin fondo o un problema sin solución, que hay un proyecto, y un proyecto apoyado, en donde participaron muchos actores. Y para que el Ministerio de Economía, para que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto puedan abrir las perillas o las válvulas para que eso se financie, se requiere un proyecto muy potente. Entonces, un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria es también un espacio con representantes, y ojo que yo cuando se discutió ese artículo tenía algunos bemoles de cómo estaba redactado, pero más allá de cómo estaba redactado finalmente, el artículo en sí lo que hace es crear un espacio del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo para discutir políticas a largo plazo. Son cosas necesarias para trabajar la emergencia, bien, pero pensar en el futuro, que también llega. Petit, antes de cerrar, quisiera preguntarle por la situación concreta sanitaria. Ayer el Ministerio del Interior tuiteó de varios casos, 200 casos de estafilococo en algunos módulos de la unidad número 4 de Santiago Vázquez. ¿Cuál es la situación allí? Bueno, de nuevo, tiene que ver con lo anterior, aunque sea algo urgente, pero es un buen ejemplo que lo que usted me plantea. Estoy al tanto.
hay 2 módulos donde aparecieron unos problemas dermatológicos muy severos, con personas con la piel, con heridas, con problemas, con infecciones. Se está trabajando en eso. Se tomaron medidas rápidas para la higiene, pero de nuevo, es como cuando se hace un plan estratégico, cuando se hace eso que se llama planificación basada en resultados, hay un ejercicio, una dinámica que le llaman el árbol de problemas, que es analizar la copa del árbol, la parte intermedia del árbol, el tronco del árbol, las raíces y lo que está subyacente en ese árbol, y lo que está por debajo de lo que está por debajo. O sea, lo que emerge y lo que está causando eso. Allí el problema en sí mismo no es el estafilococo, que obviamente es un problema, ni la demora que puede haber en que el funcionario lo atienda, que también a veces puede ser un problema, o cuánto se demora en detectarlo. En este caso se detectó muy rápido y se actuó muy rápidamente, tomando las medidas de emergencia, que eran corregir, por ejemplo, falta de colchones, falta de higiene, falta de artículos de higiene, inclusive problema crónico de agua, que hay en varios establecimientos. En otros módulos hay un sector que tiene también un problema crónico de agua, en el cual se arregla, a veces se rompe, a veces la rompen los internos. Pero el tema es qué está por debajo de esto. Y lo que está por debajo de esto es el hacinamiento, es un sistema colapsado, es un sistema que tiene 135 presos por cada 100 cupos en promedio, lo cual quiere decir que en muchos sectores tenemos celdas con 4, 5, 6 y 7 personas, lo cual obviamente no es natural, no es bueno, no es educativo, es muy malo para ellos, y también, hay que pensarlo así, también para el ciudadano, porque de allí va a salir reincidencia y van a salir más transgresiones penales, léase más delitos. Entonces, de nuevo, el plano de la emergencia y el plano de lo subyacente. Lo subyacente requiere algo que va más allá del director de la unidad, del director del módulo y del propio ministro del Interior o del director del INR. Requiere establecer, bueno, ¿cómo va a ser el Uruguay con esto? Muchos países lo han hecho. Muchos países, porque la explosión demográfica penitenciaria va de la mano de una explosión de inseguridad. Tarde o temprano, lo notemos o no lo notemos. Por supuesto que no hacemos el vínculo causal muchas veces. Ustedes cuando reportan un delito, a veces sale, sí, la persona es reincidente. Ahora, si vamos para atrás y vemos la película de esa persona, vamos a encontrar que esa persona entró y salió de la cárcel, que no tuvo tratamiento, quizás algunos que sí. Entonces, el problema subyacente es lo mismo. Bien. La infraestructura, la superpoblación, la falta de edificios, la falta de personal, la falta de recursos. ¿Cómo se combate? Bueno, lo superficial, lo urgente, con higiene y con medicinas. Lo subyacente, con una política nacional y una política pública. Es más difícil lo segundo que lo primero, pero es lo fundamental e ineludible. Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente Petit. Ameritará otros encuentros, siempre nos quedamos cortos. Muchas gracias, buen día. Y yo siempre me quedo largo, perdónenme, un abrazo. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el comisionado parlamentario para cárceles, el doctor Juan Miguel Petit.